Bueno, te oigo media entrecortada. Está, Ya arranco. listo. Desactivo mi audio, Muy Carmen. Que bien, pases bien. Disfruta. perfecto, muy bien. Bueno, buenos mediodías para todos. En la clase de hoy vamos a hablar del derecho de propiedad en general, ¿sí? Ustedes el derecho de propiedad en general lo tienen tratado en el manual en la página 201 y siguientes. Nosotros, por tratarse de una clase, lo vamos a hacer con un enfoque un poco distinto y a los efectos de que ustedes, después de que escuchen la clase, puedan y estén en condiciones de realizar todas las preguntas que sean necesarias, que ahí nos vamos a encontrar en la clase del 6 de octubre de 8 a 9:30. Bien, el derecho de propiedad, o sea, cuando hablamos de derecho de propiedad, hablamos de un derecho real y el derecho real de dominio. Les voy a compartir pantalla la guía de clase. Ahí está. Bien. Entonces, hablamos de el derecho de propiedad en general, concepto y régimen legal, ¿verdad? Entonces, ahí vamos analizando. Derecho de propiedad en general, el concepto y el régimen legal está dado por el artículo 486 del Código Civil, ¿verdad? Este derecho de dominio comprende donde dice acá atributos del 487, comprende, está en latín pero se entiende, comprende la posibilidad de usar, gozar y disponer del bien. Esto implica el ius utendi, el ius fruendi y el ius abutendi. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el propietario puede utilizar el bien, ¿sí? Puede obtener a su vez los frutos del mismo, ¿sí? Y puede realizar con el bien lo que quiera, salvo las limitaciones que después vamos a analizar. Esto surge entonces, si ustedes van al Código Civil, de los artículos 486 y 487. El 486 les dice lo siguiente. 486. El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho de gozar y disponer de una cosa arbitrariamente, no siendo contra la ley ni contra derecho ajeno. O sea, de allí, de que no sea contra la ley y contra el derecho ajeno, va a surgir todo el tema de las limitaciones al derecho de propiedad. Y el 487, que habla también de los atributos, indica que el derecho de gozar y disponer de una cosa comprende el derecho a todos los frutos que provienen de la cosa y a todo lo que se le una accesoriamente. Esto está relacionado con el modo de adquirir accesión. El de servirse de la cosa, no solo para los usos a que está generalmente destinada, sino para otros que estén en voluntad del dueño. Tercero, el de cambiar la forma de la cosa, mejorándola o empeorándola. Cuarto, el de destruir, o sea, se dan cuenta que tiene hasta la posibilidad de destruir enteramente la cosa si le conviene o le parece, o sea, por supuesto, no vulnerando el derecho ajeno, ¿verdad? Y quinto, el de impedir a los demás que se sirvan de ella y reivindicarla de cualquier poseedor. Y el sexto, el de enajenar, que acá viene el poder de disposición, el de enajenar la cosa en todo o en parte, concediendo a otros los derechos que buenamente quiera. O sea, eso es lo que surge entonces en cuanto al concepto y los atributos del derecho de propiedad. Bien. Antes de entrar en las limitaciones que están establecidas en el artículo 488, me quería detener en estos conceptos que es muchas veces muy preguntado y mal contestado, ¿sí? Que es el vínculo del propietario con el bien, que surge de los artículos 489 y 490. El 489 nos dice, el dominio de propiedad
se considera como una calidad inherente a la cosa, como un vínculo real que la liga al dueño y que no puede romperse sin hecho suyo. O sea, esto está vinculado a su vez con las características del derecho real, porque en la medida que el derecho de propiedad es un derecho real, tiene las características de absolutez, de inherencia, ¿verdad? Tiene cuando es un derecho real contra la cosa, el derecho de persecución. Esto todo está relacionado y analizado cuando se estudian los derechos reales, en la cosa y contra la cosa. Lo que estamos analizando hoy es un derecho real en la cosa, que es el derecho de propiedad. El 490, a su vez, nos establece lo siguiente: aun cuando el derecho de poseer está naturalmente ligado a la propiedad, puede, sin embargo, esta subsistir sin la posesión y aún sin el derecho de posesión. Entonces, ahí vamos a los otros conceptos que distingue este artículo. Distingue el derecho de poseer, ¿sí? El derecho de poseer es, en puridad, la posibilidad de tener la cosa o el bien. La cosa es el objeto materialmente considerado y el bien es la vinculación que tiene el sujeto con el objeto. Posibilidad entonces de tener la cosa o el bien bajo su poder. Pertenecerá el derecho de poseer siempre al propietario, aunque la posesión la tenga otra persona, que es lo que surge justamente de este artículo 489. Entonces, si el derecho de poseer pertenece siempre al propietario, la posesión es cuando el propietario está en contacto con la cosa. O sea, allí el propietario va a tener el derecho de poseer, pero también la posesión, ¿sí? O sea, ahí es cuando la tiene efectivamente bajo su poder. Pero esta posesión puede pertenecer a un tercero. O sea, y en ese caso, el propietario siempre va a tener el derecho de poseer, mientras que la posesión la puede llegar a tener otra persona, porque es la vinculación entre el sujeto y el bien, ¿sí? ¿Y qué pasa, siguiendo este mismo razonamiento y aplicando lo que dice el artículo 490, cuando se configura el derecho de poseer? ¿Sí? El derecho de posesión. El derecho de posesión se configura cuando el poseedor, ¿sí?, de buena fe y no habiendo ingresado ni con violencia ni con clandestinidad, mantiene la vinculación directa con el bien durante el plazo de un año y realizando actos como si fuera el dueño, aunque no lo es, en forma pacífica, continua, no interrumpida y pública. O sea, reitero, se configura el derecho de posesión cuando el poseedor, que es un sujeto distinto del propietario, de buena fe mantiene la posesión por más de un año, realizando actos de dominio en forma pacífica, continua, no interrumpida y pública. ¿Tá? O sea, si este derecho de posesión se mantiene durante un plazo de 30 años, puede llegar a adquirir el derecho de propiedad. ¿Sí? Que eso lo van a ver cuando se estudie la parte de prescripción y modos de adquirir. ¿Sí? O sea, un modo de adquirir es la prescripción con estas características. Bien, hasta acá entonces, propietario y poseedor. Pero también nos interesa distinguir, porque cuando se hace esta pregunta, puede ser una revisión o puede ser en un examen, se habla de mera tenencia. Y uno dice, ¿y qué es la mera tenencia? La mera tenencia está regulada por el artículo 653. Y el artículo 653 nos dice lo siguiente. Se llama mera tenencia la del arrendatario, secuestre
comodatario, acreedor prendario y demás, que tienen una cosa en lugar y a nombre de otro. La posesión es de la persona de quien la cosa tiene. O sea, la diferencia está dada que mientras el propietario que ejercita su derecho de dominio tiene una vinculación directa con el bien, el poseedor también tiene una vinculación directa con el bien y son todos derechos reales, en el caso de la mera tenencia, regula el supuesto del arrendatario. Y el arrendatario no tiene un derecho real, sino un derecho personal. ¿Por qué? Porque para acceder a utilizar el bien, tiene que ponerse en contacto con el propietario. Y es el propietario el que le facilita, ¿verdad?, la utilización del bien. Entonces, ¿qué pasa si llega un momento que el propietario quiere recuperar el bien? Si el propietario quiere recuperar el bien respecto de un poseedor, ¿sí?, tiene que utilizar la acción reivindicatoria, ¿sí?, porque es un derecho real. En tanto que si hay un propietario que quiere recuperar el bien que dio en arrendamiento, como es un derecho personal, lo que va a tener que ejercitar es un procedimiento de desalojo. O sea, a través del procedimiento de desalojo va a recuperar el bien. ¿Sí? Bien. Esto entonces en cuanto a el vínculo del propietario con el bien que surge de estos artículos 489 y 490 del Código Civil. Ahora bien, nosotros decíamos cuando empezamos la clase que el propietario tiene la posibilidad de utilizar el bien, la posibilidad de hacer suyos sus frutos y también la posibilidad de destruirlo. Entonces uno dice, bueno, y de destruirlo siempre y cuando no vaya contra la ley, o sea, que no exista una limitación, ni contra el derecho ajeno. Entonces eso nos lleva a analizar cuáles son las limitaciones al derecho de propiedad. El artículo 488, ¿verdad?, es el que justamente nos habla de las limitaciones al derecho de propiedad. El 488 nos dice, el ejercicio de estos derechos, del derecho de propiedad, queda subordinado a las prohibiciones de las leyes o reglamentos y a la imperfección del dominio resultante de las convenciones o de la voluntad del testador. O sea, hay limitaciones del derecho de propiedad que pueden ser, como surge de estas, o sea, de la guía de clase, pueden ser de orden legal, pueden ser administrativas y también basadas en el abuso de derecho. Vamos a empezar a analizar las limitaciones de orden legal. Una primera limitación de orden legal es el caso de la expropiación. Y el caso de la expropiación está previsto en la Constitución. O sea, ya no en la ley, sino de la Constitución misma surge el instituto de la expropiación. El artículo 32 de la Constitución nos dice lo siguiente, artículo 32. La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad, sino en los casos de necesidad o utilidad pública, establecido por una ley, y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad pública, se beneficios que sufrieron a razón de la duración del procedimiento expropiatorio. Se consume o no la expropiación, incluso los que se deriven de las variaciones en moneda. O sea que para que proceda esta limitación al derecho de propiedad, deben darse los presupuestos del artículo 32. Como dice
tiene que tratarse un caso de necesidad de utilidad pública. O sea, el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, entienden que en determinada zona tiene que haber un espacio verde, por ejemplo. ¿Ah? Que hay que construir una plaza, por ejemplo. O que es necesario la construcción de una escuela. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que hace es, por ley, decir que es necesario, ¿sí? Es un caso de necesidad de utilidad pública, la construcción de la plaza o la construcción de la escuela. ¿Sí? Y después, mediante un decreto, se designan cuáles son los bienes a expropiar. Los bienes a expropiar nos puede tocar a cualquiera de nosotros, ¿sí? Si somos propietarios de un bien y van a establecer o van a destinar, pueden ser designados cualquiera de ellos como bienes a expropiar, porque acá lo que cede es el derecho del particular frente a un derecho general, ¿verdad?, del Estado, ¿m? En cuanto al cometido de sus funciones. Entonces, se designan los bienes a expropiar. Pero ¿qué pasa? O sea, no se puede discutir ni el decreto ni la ley. O sea, no se puede, la persona no puede discutir el acto administrativo de designación porque me designó mi inmueble y no designó el inmueble del vecino, por ejemplo. Y tampoco se pueden discutir las necesidades de necesidad de utilidad pública. Sí, lo que se plantea por esta misma norma es que debe recibir el propietario una justa y previa compensación. ¿Qué quiere decir justa y previa compensación? Que se le va a pagar, se le va a indemnizar por ese bien. Entonces, eso sí se puede discutir. O sea, se puede hacer un procedimiento para discutir si la compensación que se le estableció es adecuada al valor del inmueble. Y ahí va a depender, si por ejemplo es un inmueble de mi propiedad que yo lo tenía arrendado y ahora me privan de percibir esos arrendamientos, bueno, eso va incluido en los daños que voy a reclamar porque me privan de ese inmueble. Y si ese inmueble, por ejemplo, se afecta solo parcialmente, bueno, me tienen que indemnizar sobre la parte que se afectó. Si, por ejemplo, no me afecta la parte de la estructura edilicia del inmueble, pero sí me afecta un fondo que yo utilizaba para el esparcimiento, bueno, también me lo tienen que indemnizar. Eso en cuanto a la expropiación. Es una limitación del derecho de propiedad. ¿Por qué es una limitación del derecho de propiedad? Porque yo no puedo discutirla, ¿verdad? No puedo discutir ni la... cuánto que me van a pagar. Lo legal es la de la institución de las legítimas. 284 del Código Civil establece lo siguiente. 884. Llámase legítima la parte de bienes que la ley asigna a cierta clase de herederos, independientemente de la voluntad cierta del testador y de que éste no puede privarlos sin causa justa y probada de desheredación. Los herederos que tienen legítima se llaman legitimarios o herederos forzosos, ¿sí? Y después el artículo siguiente habla de quiénes son los que tienen legítima. Esto también es una limitación al derecho de propiedad, porque una persona no puede estar, digamos, otorgando un testamento a una institución de beneficencia si tiene hijos, por ejemplo. Porque los hijos tienen legítima, ¿sí? Sin causa justa y probada de desheredación. O sea, si se da alguna de las hipótesis, por ejemplo, que el hijo atentare contra la vida del padre, que es una de las hipótesis de desheredación, ahí sí está justificado. Pero si no, no puede privarles de ese derecho. Esto surge entonces del artículo 884. ¿Sí? Esto lleva de la mano a la reducción de las donaciones inoficiosas, que está previsto, o sea, estos artículos están en sede de donaciones. El 1626 y 1639.
El 1626 nos dice, prohíbese donar entre vivos más de aquello de que pudiera disponerse libremente por última voluntad, ¿sí? Y el 1639, las donaciones que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1626 tengan el carácter de inoficiosas, hecho el cálculo general de los bienes del donante a tiempo de su muerte, podrán reducirse en cuanto al exceso a instancia de los herederos forzosos, ya sea que estos hayan aceptado la herencia pura y simplemente o con beneficio inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona, por ejemplo, porque tenía la calidad de legitimario, no podía hacerse un testamento en su perjuicio, tampoco el propietario de los bienes donar esos bienes a un tercero, vulnerando la legítima que tienen los herederos forzosos en función del 884. ¿Sí? No se puede hacer entre vivos, lo que tampoco se puede hacer por última voluntad. ¿Sí? Entonces, si eso lo realiza, vulnerando las legítimas, lo que se va a hacer es la reducción de las donaciones hechas en contravención de esta normativa. ¿Sí? Bien. Después tenemos otra limitación del derecho de propiedad, siempre dentro de las limitaciones de orden legal, en la prohibición de donar todos los bienes. También en el artículo 1625 de bienes, aunque la limite, ¿sí? Pero si el donante se reservase lo suficiente para su congrua manutención, a título de alimentos, usufructo u otro semejante, será válida de la donación. O sea que no puede el donante, ¿verdad?, desprenderse de todos sus bienes. ¿Por qué? Porque en definitiva terminaría siendo una carga para el Estado. Entonces por eso se establece como limitación al derecho de propiedad. Y servidumbres legales, que están previstas en el artículo 558 y siguientes, y que después servidumbres también es otro elemento que se va a analizar en el programa. 558 y siguientes nos habla de servidumbres legales, la servidumbre de aguas, la servidumbre de paso, la servidumbre de demarcación, cerramiento y medianería, o sea, son las de luces y vistas en pared del vecino, el desagüe de los edificios, son todas servidumbres legales, o sea, también son limitaciones al derecho de propiedad. Les pongo un ejemplo, digo, para que ustedes lo entiendan en esta instancia, sin perjuicio de que después más adelante lo van a ver cuando estudien la parte de servidumbre, ¿sí? O sea, ustedes van a poder, por ejemplo, si fuera un caso de una servidumbre de paso. En el caso de la servidumbre de paso, una persona puede tener, ser propietaria de un bien inmueble, ¿verdad? Al ser propietaria de ese bien inmueble, lo que es un predio enclavado y no tiene salida a la ruta. Entonces, para tener salida a la ruta, necesariamente el propietario del predio lindero le tiene que permitir el pasaje. Eso es una servidumbre. ¿Por qué? Porque el propietario del terreno que utiliza digamos, el lindero para atravesarlo, ir a la ruta, está soportando un gravamen, o sea, está viendo limitado su derecho de propiedad porque esa franja es como que si fuera propiedad de la otra persona. O sea, soporta la servidumbre y le tiene que permitir el paso a la otra persona. Pero sobre todo van a volver, es simplemente para que ustedes vean cómo es una limitación al derecho de propiedad. Porque en esa franja de terreno no se puede plantar, hay que conservarla, hay que permitir el paso. No puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Como sugiere el 487, sino que tengo que observar esos elementos. Bien.
Y nos quedan las servidumbres administrativas. Las servidumbres administrativas son estas tres, que se las voy a explicar con ejemplos. Servidumbre de alienamiento, que tiene un nombre muy complejo, pero es lo que vulgarmente se llama línea de frente. Limitación de altura, que son las construcciones, y barrios jardines, que tiene que ver con los espacios libres. El fundamento normativo no está en el Código Civil, sino en las disposiciones municipales, ¿verdad? En el digesto municipal están establecidas estas normas. ¿Qué quiere decir la servidumbre de alienamiento? Que si yo compro un bien, es lo que vulgarmente se llama el retiro. Si, por ejemplo, compro un bien inmueble, no está construido pegado a la vereda, sino que necesita tener lo que se denomina un retiro. Esa es la línea de frente. O sea, no puedo construir y llegar hasta el borde de la calle, no. Está establecido que tiene que estar la vereda, eso dependiendo de la extensión, los lugares, y a su vez hay que dejar un espacio como línea de frente. Eso es la servidumbre de alienamiento, ¿verdad? Entonces, con esta servidumbre de alienamiento, ¿sí? Es una limitación al derecho de propiedad y administrativa. Después tenemos una limitación de altura, que son las construcciones. Digo, acá se discutió mucho si en realidad se podía construir hasta, cuando se habló con los hoteles, sobre todo el Radisson, sí podía tener determinada altura. Bueno, eso tiene que ver también con la limitación de altura de las construcciones, o cuando tienen vista al mar, por ejemplo. Entonces ahí puede haber limitaciones de altura, las construcciones, para permitir a todos poder visualizar correctamente, ¿sí? Otra limitación son los barrios jardines, que tiene que ver con los espacios libres. Ustedes habrán visto, sobre todo en la zona de la ciudad de la costa, digo, hay muchas construcciones, hay un barrio, Miramar creo que se llama, que se trata de los barrios jardines. Los barrios jardines, cada inmueble tiene o cada casa tiene su distancia respecto del otro, y a su vez, o sea, es como que estuviera en el medio y lo circundan jardines, digo, tanto en el frente, en los costados para los linderos, como en el fondo. Esos son, cuando se compra una propiedad en ese ámbito, hay que respetar que se trata de un barrio jardín. O sea, no es como en la ciudad que, digo, se pueden estar las construcciones, digamos, uno apoyarse en la pared del otro, sino que tienen que guardar todas ellas un espacio entre cada uno, ¿sí? Bien, y nos queda por ver, o sea, vimos las legales, vimos las administrativas, y ahora vamos a ver las basadas en la teoría del abuso de derecho, que es la que surge del artículo 1321 del Código Civil. El artículo 1321 es el que habla del abuso de derecho. El 1321 dice lo siguiente. Artículo 1321, que hay, tiene que tener ciertos elementos. 13, acá. 1321, dice, el que usa de su derecho no daña a otro, con tal que no haya exceso de su parte. El daño que puede resultar no le es imputable. Entonces, para que se dé una hipótesis de abuso de derecho, se tienen que dar las siguientes condiciones. O sea, ¿cuáles son los elementos constitutivos de un abuso de derecho? En primer lugar, tiene que haber, tiene que existir el ejercicio de un derecho. En segundo lugar, ese derecho que se ejercita tiene que tener, tiene que ser carente de utilidad para su titular. O sea, se ejercita un derecho, pero no hay una utilidad para el titular. En tercer lugar, tiene que haber una intención nociva. Intención nociva quiere decir una intención de perjudicar a la otra persona. Y en cuarto lugar, tiene que haber un perjuicio efectivamente ocasionado a otro. Reitero entonces los elementos y ponemos un ejemplo. Tiene que haber
el ejercicio de un derecho con carencia de utilidad para el titular, intención nociva y perjuicio efectivamente ocasionado a otra persona. Y esto se da muchas veces en las situaciones de propiedad horizontal, que los vamos a ver seguidamente cuando analicemos la noticia sobre la existencia de regímenes especiales. Entonces, ¿cuándo se da esto? Si, por ejemplo, hay una persona que es propietaria de una unidad, que es la unidad 001, o sea, es una unidad de propiedad horizontal, y esa unidad de propiedad horizontal tiene, por ejemplo, un fondo, ¿verdad? Un determinado fondo. Respecto de eso, ¿sí? O sea, respecto a esa unidad, están construidas todas las demás unidades que tienen, y acá ya aplicamos otro concepto, como servidumbre de luces o vistas, ventanas que dan hacia ese fondo del propietario de la unidad 001. Entonces, sí, quienes están en este edificio tienen las ventanas que dan hacia ese lugar, o sea, ese fondo. Sí, empiezan a tirar objetos, o sea, están ejercitando un derecho de propiedad. Ellos están ejercitando su derecho de propiedad y bueno, y tiran algo, ¿y a dónde le van a caer? Al propietario del 001. Entonces, es el ejercicio de un derecho que no tiene utilidad para la otra persona. Se deshace de un bien y en vez de tirarlo en la basura, lo tira para abajo. Que digo que esto se da muchas veces en materia de propiedad horizontal. Carencia de utilidad, ¿verdad? Ejercicio de un derecho, carencia de utilidad, ¿sí? El tercer elemento que veíamos era carencia de utilidad, intención nociva, porque la intención, ¿qué otra intención puedo tener en vez de tirarlo a la basura y tirarlo abajo? O sea, la intención nociva. Y en último término, un perjuicio efectivamente causado a la otra persona. Ese caso es un caso típico de una limitación de derecho de propiedad basada en la teoría del abuso de derecho. No puede ser lo que se le ocurre, no puede hacer lo que se le ocurre. ¿Sí? Bien. Y ahora tenemos esta otra parte que ustedes lo tienen muy bien trabajado en el manual, o sea, no vamos a incursionar mucho, digo, en la parte de indivisión o condominio, porque lo tienen muy bien analizado, ¿sí? El condominio, los requisitos, las posibles fuentes, los tipos históricos de condominio, y el régimen nacional, las facultades de los condóminos, o sea, eso lo tiene muy bien analizado en el manual, o sea que en eso no nos vamos a detener. Simplemente poner un ejemplo para que a ustedes les quede más claro cuándo hablamos de indivisión y cuándo hablamos de condominio. Si, por ejemplo, hay una persona que es propietario de un bien inmueble y esa persona fallece y lo heredan 5 hijos, ¿sí? Aquel bien del que era titular una sola persona va a ser titular de 5. Y esto, que los 5 hijos van a ser condóminos, o sea, van a ser titulares los 5 del bien, o sea, cada uno de una cuota parte, pero es una hipótesis de condominio. Hay otra hipótesis de condominio, esta es una hipótesis de condominio creado por sucesión, ¿sí? Pero también puede haber otra hipótesis de condominio que sea creado por un contrato, ¿sí? O también por la aplicación de la sociedad conyugal. Los cónyuges, o sea, a partir del momento del matrimonio, si no hicieron capitulaciones matrimoniales o posteriormente separación de bienes, hay un condominio también, de origen, o sea, en este caso, a consecuencia de la celebración del matrimonio. Entonces ahí tenemos casos de condominio. O sea, ¿qué quiere decir? Y hay situación de indivisión en el condominio cuando los 5 son propietarios de una cuota parte. En el caso de la sucesión, puede suceder que luego de finalizar el proceso sucesorio realicen lo que se llama una partición. En la partición, si es un bien susceptible de cómoda división, por ejemplo, a cada uno le va a tocar un quinto. Pero si no es un bien susceptible de cómoda división, va a tener que llevarse al remate y a la adjudicación, o uno le puede comprar a otro, si es una partición extrajudicial, por ejemplo.
Entonces, se mantiene el estado de indivisión cuando los 5 son propietarios, cada uno de su cuota parte, ¿sí? Y luego finaliza ese estado de indivisión, en este caso concreto del sucesorio, por medio de la partición, ¿verdad? Y en el caso del condominio contractual, también se pide una cesación de condominio. ¿Ah? Bien, eso respecto de la indivisión de condominio, que como reitero, en el manual lo tiene muy bien trabajado. Y después tenemos una cantidad de regímenes especiales. Mueble y inmueble lo van a analizar cuando se estudie la clasificación, ¿sí? O sea, se va a estudiar también, está trabajado en el manual, van a estudiar cuando estamos frente a un bien mueble, cuando estamos frente a un bien inmueble. El bien mueble es el fácilmente transportable, ¿verdad? Pero dentro de los bienes muebles hay distintas clasificaciones, ¿sí? No quiero incursionar en este tema porque estaría, digamos, en el tema de la clasificación de los bienes muebles, o sea, pero en realidad hay inanimados, semovientes, fungibles, no fungibles, consumibles, no consumibles, son todas clasificaciones de los bienes muebles. Y después tenemos los bienes inmuebles, que son aquellos que no, digo, en principio, que no pueden transportarse, o sea, el eje está dado en la transportabilidad o no, pero que a su vez también existen distintas clasificaciones con relación a los que pueden llegar a ser considerados inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, o sea, que por su naturaleza sean muebles, pero que se considere, o sea, el legislador hace la ficción de considerarlos inmuebles, que puede ser por naturaleza, por destino, por accesión. Que todas estas clasificaciones las van a analizar en clases posteriores. Bien. Urbana y rural. Esta es otra clasificación. Y esto tiene que ver también con reglamentaciones municipales. Hay zonas y hay localidades, lo que se llama también las localidades catastrales, ¿sí? O sea, hay zonas urbanas y zonas rurales. Esto da lugar muchas veces a determinados vínculos que tienen que ver con los inmuebles que son dados en arrendamiento. Ahora, cuando se da un inmueble en arrendamiento, lo que importa fundamentalmente es el destino y no tanto la zona donde está ubicado, porque puede darse un bien en arrendamiento para una explotación agropecuaria que esté en zona urbana, o puede darse un arrendamiento en casa habitación de un inmueble que esté en zona rural. O sea, la urbana y la zona rural tiene que ver con disposiciones y distribución de las autoridades municipales, y por supuesto esto impacta en todo lo demás, impacta en los servicios, en el monto de las contribuciones, de los impuestos y demás, ¿sí? Pero en principio no más allá de eso. Propiedad horizontal. ¿Qué es la propiedad horizontal? Bueno, como veíamos hace un momento, digo, cuando hablábamos del abuso de derecho, esa es una consecuencia de la propiedad horizontal. En la propiedad horizontal, y esto lo vamos a vincular con el modo de adquirir accesión, o sea, en principio, cuando analizamos el modo de adquirir accesión, se dice que el propietario del suelo, o sea, hay como una flecha hacia arriba, el propietario del suelo es propietario de todo lo que se construye encima del mismo, ¿verdad? O sea, yo soy el propietario de este terreno, después en la accesión van a ver las distintas situaciones, pero si yo soy propietario de este terreno, soy propietaria del edificio que se construye respecto del terreno, ¿está? Bueno, ¿qué pasa en la propiedad horizontal? En la propiedad horizontal yo tengo un edificio de propiedad horizontal construido sobre un terreno. En la propiedad horizontal la flecha se invierte. ¿Qué quiere decir? Que en vez de, como en el caso normal, soy propietario del terreno y todo lo que se construye es de mi propiedad, en la propiedad horizontal la flecha se invierte, porque los propietarios de cada una de las unidades de propiedad horizontal son, a su vez, propietarios de una cuota parte del suelo. ¿Ah? Por eso se dice que en la propiedad horizontal la flecha se invierte. O sea,
Y ustedes lo van a, si alguno de ustedes vive en una propiedad horizontal, van a ver las cuotas partes que corresponden a cada uno y que tiene que ver con eso, ¿sí? Bien, eso con relación a la propiedad horizontal. ¿Qué pasa con el bien de familia? Con el bien de familia es una calificación especial que tiene que ver con la tutela de, y para que este bien no sea embargado. Pongo un ejemplo. Hay una serie de requisitos para constituir un bien de familia. Si hay una persona que es propietaria de un bien de familia, de un bien inmueble, y es el único bien que tiene, y es inferior a determinado monto, que esto está establecido todo por el banco hipotecario, y quiere constituir un bien de familia para tutelar y para que ese bien después, siga, se mantenga en esa calidad y para tutelar los derechos de su familia, o sea, de sus hijos. Puede constituir el bien de familia y la característica principal de que tiene es que es inembargable. Entonces, ¿por qué el legislador pensó en constituir ese bien de familia? Porque ustedes me pueden decir, bueno, pero entonces se está burlando el derecho de los acreedores. A veces pasan situaciones en la práctica de que una persona que es el propietario de un bien de muy modestas condiciones, por eso se establece una determinada tasación y la tasación es baja, ¿no? O sea, sale de garantía, como se dice vulgarmente, sale de garantía a un tercero porque el tercero va a comprar una heladera y después nunca la paga, puede llegar a perder el único bien que tiene por estas circunstancias. Que se ha dado muchas veces en la práctica. Entonces lo que hace el legislador es tutelar esta situación. Entonces permite que en determinadas circunstancias, ¿sí?, y con inmuebles de poco valor y que sea el único que tiene la persona, constituirlo en bien de familia. Y el beneficio es, sobre todo, la inembargabilidad. O sea, no se puede trabar embargo respecto al mismo. Y también se puede establecer determinadas condiciones para desafectarlo. O sea, un padre tiene sus hijos chicos, dice, bueno, yo constituyo este bien en bien de familia hasta tanto ellos alcancen la mayoría de edad. Y después queda libre. ¿Ah? O sea, son distintas, distintas situaciones, pero si se constituyó en bien de familia y se quiere vender ese bien y comprar otro, el otro bien que se compre en sustitución también va a mantener la calidad, aunque varíe el bien. Con relación a la propiedad minera, tampoco nos vamos a detener porque ustedes lo tienen trabajado en el manual. O sea, lo que consideramos es que esto está regulada especialmente por el Código de Minería, que también en este caso tiene que ver con las limitaciones del derecho de propiedad, porque si yo soy propietario de todo lo que está por encima y de todo lo que está por debajo, quiere decir que, bueno, si estoy, si hago una, empiezo a hacer una, por ejemplo, a fijarme qué es lo que hay debajo de mi terreno y descubro que hay piedras preciosas, bueno, eso también es una limitación al derecho de propiedad. Lo mismo con los yacimientos de hidrocarburos. Si encuentro petróleo en el fondo de mi casa, ahí es una limitación al derecho de propiedad porque hay, es el Estado, absolutamente el que regula este tipo de situaciones, ¿sí? Bien, eso con relación a la minera. La literaria y artística también tiene que ver con los derechos de autor, también la tienen muy trabajada en el manual, la propiedad literaria y artística, con las normas que realmente la regulen. Es todo lo relacionado con los derechos de autor que estén debidamente registrados. Y que esto tuvo su gran repercusión después del dictado de la ley de medios y que fueron objeto de constitucionalidad, o sea, tuvo su incidencia. Y bueno, y la propiedad funeraria también la tienen regulada específicamente en el manual y que sobre todo ahora ha tenido una regulación municipal realmente particular por los nuevos cementerios parque, pero que en realidad lo que se discute es quién es el propietario, o sea, si el propietario es, en el caso de que sea un
un cementerio público, lo que tiene el particular es simplemente un derecho de uso, y eso está absolutamente, hay títulos y demás que están regulados por todas las autoridades municipales. Y en el caso de los cementerios privados también hay una reglamentación al respecto. Una cosa que me quedó por decir de esto de la literaria y artística, que por supuesto que si hay una producción literaria y artística, se generan los derechos de autor respecto de todas las obras que sean publicadas o registradas, digo, hasta un determinado plazo, que pasan a ser del dominio público. Y también existe un monto que se podría percibir por tema de derechos de autor, y también respecto de la defensa. O sea, respecto de la defensa, si hay situaciones de plagio y demás, están tutelados por toda esta normativa especial. Bueno, espero que les haya quedado claro, y cualquier duda, nos vemos el martes, creo que es el martes 6 de octubre, de 8 a 9:30. Voy a estar en la misma dirección de ID y contraseña que ya se les compartió en EVA, pero la compañera Victoria, la doctora Victoria Parciante, también se las va a compartir. Y bueno, nos estamos viendo en esa oportunidad. Muchas gracias.